se verifica que una persona no ha creído con toda el alma, es decir, con fe, y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y la persona injusta es declarada justa, justificada por su fe, no por el creer, sino por su fe. Romanos 5.1, justificado pues por la fe, justificado pues por el creer con fe, con certeza y convicción, no con creer, no, con certeza y convicción, que es diferente a creer. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma, con fe, en la salvación ya consumada por Cristo en la cruz del Calvario? Y es eso lo que condena. Eso es lo que condena. El Señor, cuando habla de la condena al infierno, jamás menciona los pecados, nunca. En Marcos 16:16 dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 3:18, hablando acerca de sí mismo, el Señor dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, antes de ir a la cruz, antes de salvar nuestras almas, en Juan 10:28 dijo, y esto hay que creérselo al Señor, creerlo con todo el corazón, con fe, sin dudarlo. Yo le doy vida eterna a las almas de ustedes. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. No se está hablando del cuerpo, no se está hablando del espíritu, se está hablando del alma. Por favor, dejemos de pensar un poco en el cuerpo, ¿ya? Para efecto de la explicación. Por un momento, dejemos de pensar en nuestro cuerpo. Porque el cuerpo tiene que morir. El cuerpo tiene que morir porque la paga del pecado es muerte, por eso morimos. Porque somos pecadores, por eso morimos. Si una persona no fuera pecadora, jamás moriría su cuerpo. El cuerpo muere porque se evidencia que ha pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Muerte del cuerpo, muerte del alma. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna para el alma. Entonces, concentrémonos en el alma. El Señor vino a impedirnos a nosotros que nos fuese quitada la vida al alma. A eso vino Cristo al mundo, a impedirnos la muerte del alma, ¿ya? Cristo vino a impedirnos a nosotros la muerte de nuestras almas. Cristo vino a salvar nuestras almas de la muerte. Cristo vino a impedir que se le fuese quitada la vida al alma. Ahora, el alma, Dios le llama corazón en la Biblia, y Dios ha puesto eternidad en el alma. El alma existirá eternamente. El alma existirá después de la muerte del cuerpo eternamente. Solo que en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna. ¿Ya? Uno solo de los dos estados posibles. Uno de los dos. No los dos. Uno solo. Un estado posible de existencia eterna para el alma es vida eterna. Y el otro estado posible de existencia eterna para el alma es muerte eterna. Ahora, el alma no muere igual que el cuerpo. Al alma, cuando se le quite la vida, y esperemos que a usted no le sea quitada la vida a su alma, que usted tenga la vida eterna para su alma, que la haga efectiva porque ya Cristo la consumó, y usted la hace efectiva por la fe. Fe. ¿Qué es lo que es fe? Creer con toda el alma. Creer con toda el alma, sin ningún grado de incerteza, de incertidumbre, sin dudar, sin el más pequeño grado de incredulidad. Eso es fe. Creer con toda el alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, usted hace efectiva la salvación del alma, ya consumada por Cristo en la cruz, creyéndola con fe. Si usted la pone en duda, si usted la cree con un sesgo de duda, de incerteza, de incredulidad, eso no es fe. Eso solamente será creer. O no creer. Entonces, Dios ha puesto eternidad en el alma y Dios pide que el alma crea con todo el alma, que ya Cristo la salvó. El Señor vino a la tierra a salvar las almas. Aquí vino Cristo Jesús, vino a salvar las almas. Esa fue la misión del Señor. ¿La cumplió el Señor? 100%. 100% Cristo cumplió su misión. Ha salvado todas las almas que Él ha creado. Todas las almas del mundo han sido salvadas de que le fuese quitada su vida. Hoy lo único que condena es no creerlo. No creerlo es lo único que condena. ¿Ya? Entonces citamos nosotros lo que dice el Señor. Advierte el Señor. Juan capítulo 3,
versículo 18. El que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. El que no creyere será condenado. El que no creyere, no el que fuera un pecador. No, yo soy un pecador, igual que usted, y moriremos pecando. Entonces, hablando acerca de sí mismo el Señor, antes de ir a la cruz, habiendo dicho, yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, hay que explicar que el original, tal como el Señor habló, tal cual como fue escrito en el griego antiguo, ¿cierto? Con el cual se escribió el Nuevo Testamento, en Juan 3, en Juan 5, perdón, en Juan 10, 28, que de la espalda, Juan capítulo 10, versículo 28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna al alma, y no morirán para siempre sus cuerpos, ¿ya? Porque esto hay que volverlo a entender conforme también incorporando Juan 6:40. Juan capítulo 6, versículo 40. Entonces, para entender que el Señor está hablando de la vida eterna para el alma y de que el cuerpo no morirá para siempre, porque el Señor los va a resucitar los cuerpos, los va a resucitar los cuerpos cuando mueran. Tengan fe en Dios que cuando mueran sus cuerpos no será para siempre. Van a morir, ir al cementerio los cuerpos, van a llorar los cuerpos van a sufrir la muerte del cuerpo. Eso es irremediable. Pero cuando muera el cuerpo no será para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día postrero. ¿Ya? No sé si hay señal. Sí. Entonces, en Juan 6:40 dice el Señor, antes de ir a la cruz, dice, y esta es la voluntad del que me envió. Ya el Padre envió al Hijo. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, el alma. Y yo le resucitaré el cuerpo en el día postrero. Por eso que la segunda parte de Juan 10, 28, cuando dice, y no morirá para siempre, lo está diciendo porque Él está diciendo que Él nos va a resucitar el cuerpo en el día postrero. O sea, el cuerpo tiene que morir, irremediablemente. ¿Por qué todo cuerpo tiene que morir? ¿Por qué todo cuerpo físico tiene que morir? El cuerpo físico de la persona que se va al infierno y el cuerpo físico de la persona que se va al cielo. ¿Por qué tiene que morir el cuerpo? Primero tenemos nosotros Romanos 7, versículos 14 al 25. ¿Ya? Y tenemos 1 Corintios, hay que considerar estos pasajes, 15, 53. Acá tuvo que ser el apóstol Pablo, un hombre lleno de la santidad de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre apartado por Dios desde el vientre de su madre, criado a los pies del gran rabino Gamaliel, doctor en la ley, un fariseo, convertido a Cristo, tuvo que ser él, y no otro, que dijo, el pecado mora en mí no mora el bien. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, tuvo que ser el gran apóstol Pablo. No hay ningún ser humano con la santidad que tenía el apóstol Pablo, el conocimiento bíblico del apóstol Pablo, las revelaciones que el Señor le dio al apóstol Pablo, lo que es la iglesia, lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el evangelio mismo. Por eso que Pablo dice, yo os anuncio el evangelio, que también yo recibí. Lo recibí de Cristo. Nadie lo recibió, solamente yo. El evangelio de nuestra salvación es el evangelio de Pablo. En Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor se lo entregó a Pablo el evangelio para ser predicado a los gentiles. Nadie como el apóstol Pablo, nadie como él. Y en esa condición de ser apóstol, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, en Romanos 7 está diciendo, a partir del versículo 14 al 25, el querer hacer el bien está en mí. Yo soy el gran apóstol Pablo, siervo del Señor Jesucristo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el gran apóstol Pablo mora el pecado. Entonces, de ahí para abajo, todos los seres humanos tienen que reconocer lo mismo. Arrepentimiento es el reconocimiento de que el ser humano va a pecar contra Dios hasta que se muera. Le será imposible al ser humano nunca más pecar, inclusive cuando el alma sea salvada. Cuando la persona sea salvada del infierno, creyendo en el Evangelio, con fe. Porque cuando la persona deja de ser injusta, porque los injustos no van al cielo, y Dios lo declara justo, ahora la persona es justificada por su fe, ahora sí que va al cielo porque los justos van al cielo y los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora cuando la persona es justa, se aplica Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ni existirá el salvado que nunca peque. El salvado va a pecar hasta que se muera. Igual que el que no ha sido salvo. Los dos. El que ya entró por Cristo al camino angosto que va a la vida, pecará hasta que se muera. Y el que no ha entrado y va marchando rumbo al infierno, pecará hasta que se muera. Los dos. Lo que pasa es que aquí, la diferencia, es que cuando ellos pecan, ningún pecado les condena su alma a la muerte, al infierno. Porque ellos creyeron con todo el alma que aquel que murió por sus pecados fue Cristo. Ya no los tenemos que pagar más penalmente. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que toda vez que el ser humano viva su alma en el cuerpo físico, va a caer en pecados, porque en el cuerpo físico hay una ley del pecado. Esa ley del pecado va a existir hasta que el cuerpo muera, hasta que el cuerpo del salvado muera o el cuerpo del condenado al infierno muera. No hay diferencia. Cuando la persona pasa de muerte a vida, entra por Cristo el camino angosto que va a la vida, es salva ya, si peca nunca más condenado. Aquí el que peca va acumulando sentencias de la muerte, va acumulando condena. Acá ya no, porque ha creído que Cristo murió por los pecados de él. Fue condenado Cristo en vez de él por los pecados de él. ¿Ya? Entonces, lo ha creído con fe, ha hecho efectiva la salvación ya consumada por Cristo. Esta persona, al pecar, ¿cierto?, no es condenada. Pero no le son quitadas las inmundicias de la carne, por eso al pecar va a pecar. Cuando la persona entró por Cristo, Dios le puso el Santo Espíritu, le sumergió el Espíritu Santo, eso se llama el bautismo. ¿Ya? Habiendo oído, dice Efesios 1, versículos 13 y 14, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con todo el alma, entonces ahí Dios sumergió el Espíritu Santo. Y no sale más el Espíritu Santo. Ha sido sellado hasta el arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. El apóstol Pablo les está escribiendo a un pequeño grupo de personas salvadas ya, con vida eterna, que se reunía en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, la iglesia que estaba reunida en Éfeso. Era un pequeño grupito de personas que estaban siendo perseguidos por el resto de las personas, ¿cierto? Porque siempre la iglesia al principio fue perseguida, porque era una iglesia fiel al santo llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Hoy en día no, hoy en día hay tibieza, hay apostasía. No, los salvados, los pocos que pueden haber salvo hoy en día en el mundo, no predican el evangelio, a nadie, les da vergüenza. Se hacen amigos del mundo, le dice Dios te ama, Jesús te ama, Dios es amor, Dios tiene grandes promesas para tu vida, bendiciones. ¿Ah? Y mientras tanto las almas van marchando al infierno. Son cobardes los salvados, los pocos salvados que pueden haber hoy en día, no les predican a nadie en el evangelio. ¿Cuál fue la gran comisión del Señor? Salvados míos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso comenzó al principio. Pero conforme va pasando el tiempo, ahora los cristianos de hoy en día, o los que puedan ser salvos, hablan puras profecías, escatologías, doctrinas. Le hablan doctrinas que Cristo o los apóstoles les enseñaron exclusivamente a salvados y se las hablan a las personas que no han sido salvas, haciéndoles creer que ellos son salvos. Esa es la religión, el engaño religioso. Para una persona que no ha sido salva, solamente dos demandas, nada más. Ninguna otra doctrina más. Que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y a menos que tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, no hay ninguna otra palabra de Dios para ti. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y está diciendo, porque toda palabra de Dios es útil, toda palabra es útil para corregir, instruir, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios, sea transformado a toda verdad, a toda criatura, ¿verdad? Sea preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, pues salvado.
Para él toda palabra es útil. Pero para la persona que está muerta espiritualmente, que no ha sido salva, solamente dos demandas. Dos demandas. Y nada más que dos demandas. Yo que soy salvo, que estoy acá, solamente a las personas que no han sido salvas, arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Y nada más. Yo no le voy a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, ni del rapto, ni de que tiene que ofrendar, ni congregarse, dejar el pecado. No, no, eso es para los salvados. Los salvados tenemos que dejar el pecado, vivir una vida santa, congregarnos, ofrendar, orar, leer la Biblia, instrucciones apostólicas, doctrinas a la iglesia, a los salvados. Una persona que no ha sido salva, que purulan hoy en día en las congregaciones cristianas, y los pastores de esas congregaciones prevarican, omiten hablarles del arrepentimiento para salvación, omiten hablarles del Evangelio, porque tienen conflicto de interés los pastores. Quieren que se les aumente el número de la gente que se congrega, porque tienen conflicto de interés con los diezmos. Prevarican, omiten hablarles del arrepentimiento, omiten hablarles de la condición en la que ellos están. Los pastores de hoy en día omiten a las gentes hablarles de la condición en la que se encuentran. Van todos marchando al infierno. Omiten hablarles el arrepentimiento para salvación, omiten hablarles del Evangelio y les dicen, Diosito te ama, pórtate bien, cumple los mandamientos, deja el pecado, guarda santidad. La doctrina, las mujeres tienen que vestirse como mujeres, no con ropa ostentosa. Pero esa doctrina es para las mujeres salvadas. No, tú tienes que, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, así que congréguense. Pero eso ha sido para salvados. Un salvado debe congregarse con otro salvado. Porque si un salvado se congrega con personas no salvas, está en un yugo desigual. Y eso puede darse perfectamente en las congregaciones de hoy en día. No dejando de congregarse entre salvados, como algunos tienen por costumbre, ¿ya? Pero en la cristiandad de hoy en día hay una amalgama de personas, muchas personas no salvas, y algunos poquitos que sí, y están todos reunidos. Entonces los salvados están teniendo yugo desigual con personas no salvas, creyendo que por asistir a las congregaciones evangélicas lo están haciendo bien. No, la exhortación a no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, es congregarse entre salvados. El que es salvo y él también tienen que congregarse, reunirse entre ellos dos, para alentarse a buenas obras. Pero no con gente, unirse con gente que no es salva. Y eso ocurre mucho en los templos evangélicos hoy en día. De hecho, casi todos los templos evangélicos están llenos de gente que va marchando al infierno. Y los pastores siguen hablándoles doctrinas que ha sido dada a la iglesia, que tienen que ofrendar, que tienen que congregarse, le hablan de revelaciones, del Apocalipsis, el Apocalipsis fue dado a los creyentes, a los salvados, a la iglesia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan, a sus siervos, no a la gente que está muerta. Y en las congregaciones cristianas de hoy en día está lleno de muertos espirituales, oyendo el Apocalipsis, oyendo profecía de la guerra de Gog y Magog, de la gran tribulación, de la bestia, del anticristo, de que hay que diezmar, la mujer debe vestirse como mujer, el hombre como hombre, que hay que leer la Biblia, pero eso es para los salvados. Una persona que no ha sido salva, dos demandas. Nada más. Que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y a menos que tú no te arrepientas para salvación y no deposites fe en el Evangelio, no hay ninguna otra palabra de más para Dios, para ti. Ninguna otra. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el cuerpo tiene que morir? Porque en el cuerpo existe una ley del pecado que está en nuestros miembros. Por eso, y lo está haciendo mención el apóstol Pablo, siendo salvo, en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo soy Pablo, un hombre santo, apartado por Dios. Eso es santo. Instrumento del Señor Jesucristo para la iglesia de los gentiles. Lleno del conocimiento de Dios, lleno de la santidad de Dios, lleno del Espíritu Santo como ningún otro. Y en mí mora el pecado. El pecado mora en mí. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tengo la capacidad de hacer el bien que quiero hacer, porque en mí hay algo que me lo impide. Hay una ley del pecado que está en mis miembros. No me ha sido quitada esta ley del pecado. Arrepentimiento es reconocer que uno va a pecar hasta que se muera. Lo quiera o no lo quiera, va a pecar, va a caer en pecado. El arrepentimiento para salvación, que no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento para salvación es el reconocimiento de que yo voy a pecar hasta que me muera y que por haber ya pecado mi alma quedó irremediablemente condenada a la muerte. Que no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de mi alma por haber pecado quede sin efecto. Nada.
O sea, la religión te dice, sí, tienes que dejar el pecado, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que recibir a Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es algo que yo hago. Tienes que recibir a Jesús como tu Salvador. Eso es algo que yo hago. Tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Eso es algo que yo hago. Tienes que dejar el pecado. Eso es algo que yo dejo de hacer. Tienes que dejar de beber alcohol, dejar de fumar, dejar de fornicar. Eso es algo que yo dejo de hacer. Tienes que recibir, y eso es algo que yo hago, yo recibo. Tienes que confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos. Eso es algo que yo hago, yo confieso. Tienes que aceptar, eso es algo que yo hago. Acepta a Jesús como tu Salvador. Eso es algo que yo hago. Tienes que dejar de pecar. Eso es algo que yo dejo de hacer. Tienes que confesar, tienes que recibir, tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que hacer. Tienes que dejar de hacer, tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es algo que yo hago. Tienes que dejar de pecar. Eso es algo que yo dejo de hacer. Tienes que dejar de tomar alcohol, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de pecar. Eso es algo que yo dejo de hacer. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es algo que yo hago. Tienes que confesar que Jesús es el Señor. Eso es algo que yo hago, yo confieso. Tienes que cumplir los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos. Eso es algo que yo hago. Y la salvación del alma no es por algo que yo hago o dejo de hacer. Es por creer que Cristo ya murió por mis pecados y así me salvó. Es por creer, pero creer con fe. Entonces la religión te dice, tú eres salvo dejando de hacer y haciendo. Tienes que dejar la tibieza. Porque dice, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16, tienes que dejar de ser tibio, si no, no. Tienes que procurar tú tener santidad. Porque dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que tener santidad, hacer. Tengo que yo hacer. Yo tengo que hacer, de alguna manera, tener santidad. Yo tengo que hacer yo tengo que hacer cosas para yo tener santidad. Tienes que dejar la tibieza, porque los tibios no. Entonces yo tengo que dejar la tibieza. Tienes que cuidar la salvación, porque dice en Filipenses, cuidar la salvación con temor y temblor. No, dice ocupaos. Es que dice cuidar, porque se puede perder. No, dice ocupaos en vuestra salvación. Ya es tuya, ya, es de ustedes. Con temor y temblor. ¿Y cómo el salvado se ocupa en la salvación con temor y temblor? Leyendo las Escrituras diariamente, predicándole el Evangelio a las personas, orando con fervor por las personas para que sean salvas, a Dios por las personas que no han sido salvas para que sean salvas. Eso es ocuparse, porque hay un tribunal de Cristo donde nosotros vamos a buscar galardones, diademas, coronas, premios por el esfuerzo que hicimos nosotros tendiente a la salvación de las almas. Ocupándote de tu salvación, ocúpate en ella, en la lectura, en la predicación, en la oración, congregándote con otro hermano para alentarte a buenas obras. No, es que dice cuidar la salvación porque se puede perder. No, es que dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo no tengo santidad, no verá al Señor. No, la santidad es Cristo. Nosotros tenemos pecaminosidad, una ley del pecado que estará en nuestros miembros del cuerpo hasta que nos muramos. Cristo es la santidad. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, todos los salvados genuinos hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso que hay una exhortación de Romanos 8:9, una advertencia. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, por más cristiano que sea. Si alguno no tiene santidad, no podrá ver al Señor. Cristo es la santidad, y si Cristo entra en mí, yo estoy con el Señor. Pero como la persona es ignorante, está siendo engañada por las religiones, por los que predican los religiosos, o ha creído pero exento de fe, no ha creído con todo el corazón, al creer con incertidumbre que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó, con incertidumbre, con incerteza, esa pequeña incertidumbre, esa pequeña incerteza, porque fe es certeza. ¿Qué es lo que es fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que es contrario a fe? Creer pero con incerteza. Fe es certeza.
No fe es incerteza. Fe, certeza. No fe, incerteza. Entonces, ¿uno puede creer sin fe? Sí, porque cree con incerteza, sin fe. ¿Uno puede creer con fe? Sí, cree con certeza, sin dudar, sin objetar. Sí, pero resulta que si yo soy tibio, entonces no. Yo soy salvo, he creído en Cristo, murió por mis pecados en la cruz, me salvó, creo en el Evangelio, sí, soy salvo, pero ahí está objetando. Está colocando una objeción a la salvación ya consumada por Cristo. Pero si yo soy tibio, entonces no, porque dice, por cuanto eres tibio, no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, y para mí significa que esa persona se va al infierno. En circunstancia que en Apocalipsis 3:16 lo que el Señor está haciendo es una reprensión manifiesta a su iglesia tibia, porque ya es su iglesia, la séptima, la de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, hijo mío salvado ya, con vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Eh? Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué tú dices yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado en el fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, hijo mío. Se lo está diciendo a un salvado. Es una reprensión manifiesta. Jamás el Señor le habla a un muerto espiritual, a una persona que no es de él. Jamás el Señor le va a estar diciendo a una persona que va marchando al infierno, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, a las personas que están marchando al infierno, 2 demandas. Y nada más. Que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y en tanto tú no te arrepientas y no creas en el Evangelio, vas al infierno. No eres hijo de Dios. No tienes parte con Dios. Jamás Dios te va a estar diciendo a ti, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo te tengo, tú eres parte de mi cuerpo, estás en mí. Te vomitaré de mi boca, te vomitaré. Es un modo potencial, si no te hubieses arrepentido. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que tú eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una reprensión muy manifiesta, muy fuerte para la iglesia séptima. Pero como la persona que no ha entrado todavía en la salvación, pero él dice que sí, que es salvo, y anda predicando en las redes sociales incluso, es un gran escatólogo, un gran teólogo, una persona que habla profecías, pero que no ha sido salva, esa persona dice, yo soy salvo, y todos los que creen en Cristo son salvos, pero si son tibios, entonces no. Están dependiendo de dejar la tibieza. Está procurando dejar la tibieza. Entonces, sin embargo, lo que es la causa por la cual todo cuerpo tiene que morir es porque en todo cuerpo va a existir una ley del pecado que estará en nuestros miembros del cuerpo. Ley del pecado que hará pecar al alma. ¿Cuál es la causa por la cual todos tienen que morir físicamente? Tanto personas que van marchando al infierno, que no son salvas, como personas que ya son salvadas por el Señor, han hecho efectiva la salvación, creyéndola con fe, porque fue consumada la salvación para todas las almas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros también, los salvados, tenemos que nuestros cuerpos morir? Porque en el cuerpo físico existe la ley del pecado que está en nuestros miembros. Tuvo que ser el gran apóstol Pablo el que hablase acerca de sí mismo en su condición de persona salvada, con vida eterna. En esa condición. Romanos 7. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En mí no mora el bien. En mí, el gran apóstol Pablo, lleno del conocimiento de Dios, lleno de la santidad de Dios. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahora el apóstol Pablo dice que está reconociendo él algo que jamás en su vida religiosa, en su vida farisaica, lo había reconocido. Nunca lo había visto él. Arrepentimiento es reconocimiento. Reconocimiento de lo que yo moralmente seré hasta que me muera. Reconocimiento en humillación. Doblegar la cerviz, humillarse ante Dios y decir, seré un pecador hasta que me muera, Señor.
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, nunca. Imposible. Imposible. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Entonces el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley. Antes no la veía. Antes, decía el apóstol Pablo, yo pensaba que estaba cumpliendo celosamente los mandamientos de Dios. Yo, Pablo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia, irreprensible. Así era el apóstol Pablo. Y ahora que él fue objeto de que Dios le pusiera el Santo Espíritu, que fuera salvado ahora, se convirtiera a Cristo, su Salvador, se convirtiera de la ley a la ley de la fe, ley de los mandamientos, que era del antiguo pacto, a la ley de la fe, del nuevo pacto. Por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, versículos 26 y 27, ¿dónde pues está la jactancia de los que estaban en el antiguo pacto, en la ley? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, el antiguo pacto? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículos 26 al 27. Ley de la fe. Solamente por fe el pecador es justificado de sus pecados. Por la fe. Por supuesto que esto no es licencia para pecar. No significa que ahora tiene permiso de Dios para pecar y pecar, en manera alguna. En la segunda carta a los Corintios, cuando dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo, eso es sin ser quitada la inmundicia de la carne, sin ser quitada. El que está en Cristo ha sido una persona que ha nacido de nuevo. El Señor le ha hecho nacer su espíritu de nuevo. Tiene un hombre interior, el que lo está reconociendo el apóstol Pablo, en Romanos 7. Porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios le ha hecho nacer su espíritu de nuevo. Ha nacido de nuevo. ¿Ya? Antes estaba muerto espiritualmente, ahora Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. Nueva criatura es. Antes estaba muerto espiritualmente por haber pecado, como lo estaba yo también, como todos. Pero un día, entrando por Cristo, pasamos de muerte a vida. Dios nos hizo nacer, nuestro espíritu que estaba muerto, lo hizo nacer de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas. Mi alma estaba condenada al infierno. Pasó eso. Entré por Cristo, ahora mi alma tiene vida eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas de nuevo, sin ser quitadas las inmundicias de la carne. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tocante al espíritu. Estaba muerto espiritualmente, ahora tiene vida espiritual. Nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron, el alma estaba condenada al infierno, ahora el alma tiene vida eterna. Pero no han sido quitadas las inmundicias de la carne. No. Y al no ser quitadas las inmundicias de la carne, del cuerpo, continuaré cayendo en pecados. ¿Por qué? Porque aquí está la ley del pecado, que nos va a hacer pecar a los salvados hasta que muramos. Cuando la persona pasa de muerte a vida, aquí, habiendo nacido de nuevo espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos, ya teniendo vida espiritual, ya habiéndole hecho nacer el Espíritu de nuevo, ahora sí que el Espíritu Santo puede venir a morar dentro. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22, 32. Por eso que es tan necesario nacer de nuevo, para que Dios sumerja el Espíritu Santo dentro de la persona. Bautismo. A este pequeño grupito de personas salvadas que estaba en Éfeso, el apóstol Pablo le dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, esto es lo más importante, habiendo oído el evangelio y habiéndolo creído, fuisteis sumergidos. Fue el Espíritu Santo sumergido, eso quiero decir. Fue sumergido Cristo en ustedes, su Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida.
Ese es el bautismo. Habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo, vida eterna. Porque el Espíritu Santo no sale más. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y ha sido sellado hasta la redención. O sea, el salvado cuando peca lo contrista, lo entristece, lo apaga, pero no sale más el Espíritu Santo. Él la prende en garantía. La zarra de nuestra herencia en los cielos. ¿Ya? Cuando peca el salvado, porque no puede evitar pecar el salvado, va a contristar al Espíritu Santo. Entonces, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados, fue sumergido en ustedes como un sello, con una marca distintiva entre los demás, fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo? A ver. El único que puede contristar al Espíritu Santo es el genuino salvado. Una persona que no ha sido salva está exenta del Espíritu. No tiene el Espíritu Santo morando con él. Entonces, solamente aquel que puede contristar al Espíritu Santo es el genuino salvado. Porque el genuino salvado le será imposible nunca más pecar. Entonces, exhortación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, exhortación a no pecar. Por eso que también Juan, cuando le escribe solamente a personas con vida eterna, en la primera epístola, los 5 capítulos, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas de los 5 capítulos de la primera epístola. Entonces dice en 1 Juan 2, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No pequen, santo de Dios, porque ustedes son muy pecadores. Ya son salvos, pero son muy pecadores. No pequen, exhortación a no pecar, para no contristar al Espíritu Santo, para no entristecerlo. Y agrega, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros pecados que cometemos que son castigados moralmente, sino por los de todo el mundo. La gente acá Jesús ha sido la propiciación por los pecados penales de ellos, pero ellos como no lo han creído, no lo han hecho efectivo. Nosotros cometemos pecados que son condenados moralmente, ya nunca más penalmente. La condena penal, muerte del alma. Eso no va más. Ellos no, como no han creído que Cristo les perdonó penalmente todos sus pecados, no lo han creído, entonces ellos son castigados penalmente por no creer, van al infierno. ¿Qué es lo que impide entrar a la salvación? No creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. O creer, pero exento de fe. Recordemos Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros hemos sido evangelizados nosotros, al igual que ellos. La diferencia entre nosotros y ellos es que a ellos no les aprovechó el haber sido evangelizados, no les aprovechó el haber oído y haber creído en el Evangelio por no haber sido mezclado su creer con fe. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Por si acaso, cité el original. Cité el escrito original. En las Biblias católicas, Cipriano de Valera, Reina Valera, 1602 purificada, 1960, o la Casiodoro de Reina, o la NBI, o la LBLA, casi todas las versiones católicas dicen lo siguiente. Temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros, porque también nosotros hemos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Así está escrito en las Biblias católicas. La Reina Valera 1960, ¿verdad? Que es la que tenemos nosotros, la que más leemos. Pero esas son malas traducciones. Como sea, lo que impide entrar es creer, pero sin fe. O sea, ¿qué impide ser salvo? Impide no creer. Eso de entrada. Eso de partida. El que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5.
y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a esta palabra, a no ser que en vano creísteis. A ellos no les aprovechó el oír y creer por no haber sido mezclado con fe. Ese creer fue en vano, no les sirvió, porque fue exento de fe. No sirve así, tiene que ser con fe. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Estaba escrito que lo iba a hacer Cristo, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por. Esa palabra por significa en lugar de ti, en lugar de mí, en vez de ti, en vez de usted. Esa palabra por, en vez de usted, en vez de mí, por, en lugar de usted, en lugar de mí. En reemplazo de usted, tomando el lugar de usted, Cristo, por usted, por mí, en vez de nosotros, por, que Cristo, en lugar de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de que yo muriese por los pecados míos los asumió Él, y Él murió por los pecados míos, entonces yo no muero por los pecados míos. En justicia, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Esto es salvación para el alma. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestras almas, no el cuerpo. El cuerpo tiene que morir. ¿Y por qué? Porque en el cuerpo existe una ley del pecado, que está en nuestros miembros, y que va a existir hasta que el cuerpo muera. En el que el que está condenado todavía y va marchando al infierno, el que no ha sido salvo, y en el que ya entró por Cristo al camino angosto, que ya ha sido salvada su alma. En los verdaderos salvados que somos de la iglesia del Señor, también esa ley del pecado seguirá existiendo en nuestro cuerpo. No nos son quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Vamos a ir a Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Aquí se habla del sello del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿ya? Bautismo, sello. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué es lo que es arrepentimiento? Es el reconocimiento de que nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos. Jamás podremos nunca más pecar. Nos es imposible nunca más pecar. Nos es imposible. Cuando le está escribiendo solamente a personas con vida eterna, recordemos 1 de Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna, estas cosas, la primera epístola de Juan. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan, incluyéndose, él se está incluyendo en aquellos a los cuales les está escribiendo, porque el apóstol Juan les está escribiendo a personas como él, como Juan. Juan ya tenía vida eterna. Entonces le está escribiendo a personas como él, con vida eterna. Ninguna palabra que tú puedas encontrar en la primera epístola de Juan, en los 5 capítulos, ninguna de ellas ha sido escrita a personas que no han sido salvas, que no tienen vida eterna para sus almas. No. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, incluyéndose Juan, dice, si decimos, 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nosotros los que ya tenemos vida eterna, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, lo que está en nosotros es la mentira. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿los pecados de quién? De los que tenemos vida eterna. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo más grave, ¿eh? 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, ¿quiénes? Yo, Juan, y todos los que son como yo, con vida eterna.
salvados por Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura religiosidad, puro negacionismo de que jamás podremos evitar nunca más pecar. Negar eso. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ya lo dijo el Espíritu Santo en Eclesiastés 7:20. Entonces arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros, es un reconocimiento en humillación. Tenemos que humillarnos. Sí, Señor, seré un pecador hasta que me muera, Señor. Eso es arrepentimiento. El apóstol Pablo lo está diciendo. En mí mora el pecado. ¿En qué condición? ¿En qué condición lo está diciendo el apóstol Pablo? En condición de persona llena del Espíritu Santo, un salvado con vida eterna. Pedro lo está diciendo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo también, Pedro, no quitando las inmundicias de la carne. Juan lo está diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, tenemos el testimonio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que jamás podremos nunca más pecar. ¿Ya? Es por eso que el cuerpo tiene que morir. Por eso que Pablo dice, cuando escribe nuevamente a la iglesia, no le está escribiendo a personas que no tienen vida eterna, del camino ancho, no, solamente a los que ya hemos sido salvos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo donde está la ley del pecado que hace pecar al alma salvada, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos, porque en la carne está las inmundicias, está la ley del pecado. Metanoia, cambia tu manera de autopercibirte moralmente. Tú serás un pecador con tu alma salvada, pecador hasta que te mueras. Por eso que nosotros tenemos la sangre de Cristo, los salvados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿A quiénes nos limpia? ¿A quiénes? ¿A quiénes la sangre de Cristo les limpia de todo pecado? ¿A quiénes? Las personas con vida eterna. A ver, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, los salvados, no las personas que no han sido salvas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el detergente que nos limpia de toda maldad y de nuestros pecados a los salvados? La sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes nos limpia? ¿A quiénes? A los que ya tenemos vida eterna. Porque continuaremos cayendo en pecados. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el alma salvada con vida eterna que nunca caiga en pecados. No existe. Entonces, ese es el motivo por el cual el cuerpo tiene que morir. Ahora, ¿a qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor? Lucas 9:56. No he venido a perder las almas, sino a salvar las almas, salvar. Cristo es el salvador de las almas. ¿Cumplió su misión el Señor o no? ¿Cumplió la misión a la cual Él vino a la tierra? ¿Salvar las almas? Sí, completamente la cumplió, completamente. ¿Cuáles almas? Todas las almas del mundo. Bueno, entonces, ¿por qué se van al infierno las personas? Porque no creen. No porque sean pecadores. Yo soy un pecador. ¿Qué es lo que condena hoy? ¿Qué es lo que hoy condena a una persona al infierno? Que la persona no sepa a dónde va después de morir. ¿Y por qué? Porque eso es prueba suficiente de que no ha creído que Cristo le salvó. Y Cristo dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ya ha sido condenado al infierno? La razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación al infierno no es por pecar, no es por caer en pecados, no, es por no creer. En principio, por no creer, pero también por creer dudando. Creer exento de fe, creer con incerteza.
¿Cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma, es decir, con fe, en la salvación ya consumada por Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo se verifica? Cuando uno le pregunta a la persona, si usted se muere, ¿tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿Dónde va usted cuando muera? ¿Dónde irá a parar su alma? Entonces la persona dice, bueno, yo creo que voy al cielo. ¿Pero qué? Si soy tibio, entonces no, porque los tibios los vomitará de su boca. ¿Qué le espera a usted después que usted muera físicamente? Después que su cuerpo lo vayan a dejar al cementerio. ¿Dónde irá a parar su alma? Bueno, yo creo que voy al cielo. Pero si no guardo santidad, entonces no. Porque dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo no veré al Señor si no tengo santidad. Entonces yo tengo que hacer. ¿Qué le espera a usted? ¿A usted qué le espera cuando usted muera su cuerpo? ¿Dónde irá a parar su alma? ¿Sabe a dónde va después de morir? Dios no más lo sabe, pues amigo. No, amigo, Dios no más lo... Nadie lo puede saber, pues amigo. ¿Y a qué vino Cristo? Miren, querido amigo, el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué condena el alma? ¿Qué condena el alma a la muerte? Los pecados. Los pecados. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Cristo, en vez de nosotros, se puso en la cruz. Fue cargado con los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Los del camino ancho y los del camino angosto. Porque los del camino angosto vamos a pecar hasta que nos muramos. Igual que los del camino ancho. Y si alguien paga lo que yo debo pagar con la muerte de mi alma, él paga eso, entonces yo no tengo que pagar con la muerte de mi alma. Porque el alma de Cristo pagó lo que mi alma debía pagar. Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Y nadie es condenado a la muerte por los mismos pecados. Nadie en justicia. Los pecados no se pagan dos veces. Una sola vez. Nadie compra un auto dos veces. La casa que yo tengo la pago una sola vez. No la pago dos veces ni tres veces. Una sola vez. Mi vehículo que tengo estacionado afuera, yo lo pagué una sola vez. Nadie paga dos veces por un mismo vehículo. Nadie paga dos veces por un mismo pecado. Todos nuestros pecados que cometeremos todas las almas del mundo, hasta que nuestros cuerpos mueran en esta tierra, le fueron todos remitidos a Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando todos nuestros pecados, usando Cristo de omnisciencia, que es el conocimiento anticipado de todos los pecados que vamos a cometer de generación en generación los seres humanos hasta que nos vayamos muriendo, Él se los dejó cargar en su cuerpo, todos nuestros pecados, entonces la condena por los pecados que era para nosotros, fue para Cristo. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Cuando Cristo, en vez de mí, murió por los pecados de mí, yo no moriré en mis pecados, porque Cristo murió en vez de mí por mis pecados. Si Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, usted no morirá en sus pecados, porque fue Cristo el que murió por los pecados de usted. Esto es evangelio, maravillosas, buenas noticias de salvación. Salvación de nuestras almas. Y para hacer efectiva esta salvación tan portentosa, hay que creerla con fe, con todo el alma. Cristo dio su vida en la cruz y Él pide que nosotros creamos con toda nuestra alma. Cristo lo dio todo en la cruz.
y nos pide que nosotros creamos con toda el alma, sin dudar, sin objetar, sin un pero. Sí, soy salvo, Cristo me salvó, pero si yo soy tibio, entonces no. Porque dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No, si yo creo, pero si yo no guardo santidad, entonces no, porque sin santidad de nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, entonces no. No, si yo creo, pero si yo no persevero, entonces no, porque en Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, pero es que ahí se está hablando de la tribulación, no de este tiempo de gracia. Es que en Hebreos 12:14 se está hablando de que Cristo es la santidad. Y si Cristo, que es la santidad, entra en mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que en Apocalipsis 3:16 es una reprensión manifiesta de Cristo a su iglesia última, por causa de su falta de fervor, de su tibieza. Te vomitaré de mi boca, es una reprensión manifiesta, una advertencia. Pero como tú has creído exento de fe, entonces tú lo estás tomando como condena. Una persona que cree, pero exento de fe, cree en el Evangelio. No, yo creo, Cristo en la cruz me salvó, Él murió por mis pecados, lo creo, soy salvo, creo en el Evangelio, soy creyente. Pero cree exento de fe. Cree, pero con duda, dudando, con alguna duda, con algún sesgo de incredulidad, de incerteza, de incertidumbre. Esa duda, esa incerteza, esa incertidumbre a su creer, lo hará estar dependiendo de Él. Lo hará estar dependiendo de dejar la tibieza, de guardar santidad, de dejar el pecado, de perseverar, de cuidar la salvación, porque se pierde, porque cuidar la salvación con temor y temblor. No, ahí dice ocupaos. No, pero es que no sea que nos deslicemos, ¿ah? No sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay que descuidarla. En Hebreos capítulo 2, el apóstol Pablo está escribiendo a los hebreos. Los hebreos tenían que examinar en la Escritura lo que estaba siendo escrito muchos años antes respecto de lo que Cristo iba a consumar en la cruz. Entonces, ellos estaban descuidando la salvación. La salvación se descuida por no creerla con fe. Y para poder creer con fe, esa fe se adquiere leyendo la Escritura. Como los judíos no querían leer la Escritura que hacía mención a Cristo, el Cordero, estaban descuidando la salvación. Y Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Pablo ya era salvo. Lo que pasa es que el resto de sus compatriotas hebreos no eran salvos. No lo eran. Entonces se hacía parte con el pueblo hebreo. Es como yo que soy chileno, yo soy de nacionalidad chilena, de Chile. Yo amo a mis compatriotas y me hago parte con los chilenos. Yo soy salvo, pero el resto de los chilenos no. Entonces yo hablo nacionalmente. ¿Cómo escaparemos nosotros, compatriotas chilenos, si descuidamos una salvación tan grande? No la descuiden, lean en las Escrituras, adquieran la fe para ponerla en el Evangelio. Y la fe se adquiere oyendo la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero si tú no quieres prestar atención a la Biblia, estás descuidando esta salvación tan grande. No estás adquiriendo la fe que tienes que poner en el Evangelio. Pero como la persona está exento de fe, precisamente exento de fe, dice, no, si dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay que descuidarla porque se pierde. Él está en incerteza, ha creído pero sin certeza, sin convicción. Ha creído pero con duda. Entonces ese dudar, esa incerteza, esa incertidumbre, lo hará estar dependiendo de sus méritos. Lo hará estar procurando entrar a la salvación. Entonces, cuando dice el Señor en Lucas 13:24, Lucas capítulo 13, versículo 24, el Señor está hablando que hay que esforzarse a entrar porque lo que la religión hace es generar un taponeo acá. Se genera un cuello de botella. Hay que entrar, la salvación es gratuita. Gratuita, no, es sin mérito, es por gracia. No es por algo que tú tengas que hacer o dejar de hacer. Resulta que la religión lo que hace es taponear la entrada a la salvación. Varias veces el Señor les dijo a los fariseos, que simbolizan los religiosos de hoy en día, vosotros no entráis ni dejáis entrar. De cierto os digo vosotros fariseos hipócritas, que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué las prostitutas y los publicanos iban delante de los fariseos al reino de Dios? Porque no hay que decirle o convencerle a una prostituta
o a un publicano de que él es un pecador y va a pecar hasta que se muera. El publicano ya lo sabe ya. La prostituta ya sabe que es pecadora. El publicano, el recaudador de impuestos, ya sabe que es un pecador que va a pecar hasta que se muera. ¿A quién hay que convencer de que él va a pecar hasta que se muera? ¿A los fariseos? Hoy en día a los pentecostales, bautistas, adventistas, calvinistas. Hay que convencerlo. Por eso el arrepentimiento es lo primero que el Señor comenzó a demandar, iniciando su ministerio de salvación. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento, ¿qué es lo que es? Reconocimiento de que uno va a pecar hasta que se muera. Reconocimiento de que uno jamás podrá evitar nunca más pecar. Y que por haber pecado, el alma quedó irremediablemente, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, irremediablemente condenada a la muerte. Porque ¿cómo se condena el pecado? Cualquiera sea, con la muerte del alma. Cuando el ser humano cometa su primer pecado, dejando el estado de niñez, la sentencia a la muerte del alma se dejó caer de inmediato sobre la persona. El alma que pecare, esa morirá. Y una vez que la persona, por pecar, ha quedado condenada su alma a la muerte, ya no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. La única forma en que el pecado se condene es con la muerte del alma. El pecado no se promedia con buenas obras. Ahora, el ser humano tiene que entender que va a pecar, va a ir pecando hasta que se muera. En el camino ancho o entrando por Cristo al camino angosto, vamos a ir pecando hasta que nos muramos. Las personas que están en el camino ancho, que no han entrado por Cristo, no han creído que Cristo les salvó, conforme van pecando, lo único que les va ocurriendo es que van acumulando condenas a la muerte del alma. Es una acumulación de condenas. La persona tuvo un mal deseo, la sentencia es la muerte del alma, un pecado. Miró a una mujer que no es su prójimo, pecó por adulterio, por codiciar, muerte del alma. Mintió, muerte del alma. Miró algo que no debía mirar, muerte del alma. Se enojó con el prójimo, muerte del alma. Tuvo un mal pensamiento, muerte del alma. Le mintió a su mujer, muerte del alma. Le mintió a su hijo, muerte del alma. Le mintió a su esposa, muerte del alma. La esposa le mintió al esposo, muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Va acumulando condenas a la muerte del alma. Es un proceso de ir acumulando condenas. Va acumulando sentencias, o condenas si tú quieres, a la muerte del alma. Y fuera de ese proceso de ir acumulando condenas conforme va pecando, no le va pasando nada más. Este proceso de ir acumulando condenas a la muerte del alma no es un proceso que sea reversible, que se pueda revertir. No, porque, primero, el pecado no se promedia con buenas obras. No es promediable. Solamente se condena con la muerte del alma. Y las distintas sentencias que van acumulando los seres humanos por ir pecando no son negociables. Yo tuve un mal pensamiento. En los próximos segundos me enojé con mi prójimo. En los próximos segundos vi algo que no debía ver. Pequé por codiciar una cosa inmoral. En los próximos segundos le mentí a mi jefe, le mentí a mi mamá, le mentí a mi hijo. Pequé. Otra sentencia a la muerte de mi alma. Y esas sentencias yo no se las puedo negociar a Dios. El alma que pecar esa morirá. Yo pequé, mentí, robé, me enojé, codicié, caí en una fornicación. No sé, cualquiera de los pecados que nosotros cometemos. Yo no le puedo negociar esa sentencia al Señor. Señor, mira, para evitar que la sentencia a la muerte de mi alma quede sin efecto, voy a guardar santidad, voy a dejar el pecado. Nunca más pecaré, según yo. Voy a vivir una vida santa, con santidad. Yo dejaré la tibieza, seré fervoroso, me iré a congregar a la congregación, te alabaré, te adoraré, participaré de la cena del Señor, me santificaré. No, eso no es, el pecado no es negociable. O sea, la sentencia a la muerte del alma no es negociable. No es negociable. Tú no la puedes negociar. ¿Qué te puedo dar a cambio, Señor, de que tú me dejes sin efecto la sentencia a la muerte de mi alma por haber pecado? Dice el mismo Señor en el Evangelio de Mateo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le darás a cambio tú? A cambio de que tu alma no sea condenada a la muerte por ya haber pecado. Nada.
Entonces, este proceso que va ocurriendo con las almas que siguen caminando en el camino ancho rumbo a la perdición, es un proceso no reversible. Entonces, lo único que le va ocurriendo al ser humano conforme va pecando, yo también voy pecando, ¿eh? Yo soy requete contra pecador. Pero lo que pasa es que todos mis pecados yo creí que Cristo me los pagó penalmente en la cruz. He creído en el Evangelio, con fe. Ahora mis pecados son condenados moralmente, castigados moralmente, con disciplina, con las consecuencias terribles que siempre existen por pecar. ¿Eh? Pero nunca más la condena será penal cuando yo peque. Porque Cristo Jesús penalmente pagó por mis pecados, con la muerte de su alma. Pero estas personas no lo han creído. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma en la salvación ya completamente consumada? Voy a colocar acá. Completamente. Ya completamente consumada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo se verifica? ¿Cómo se verifica que una persona no ha creído? A ver, dentro de la gente del camino ancho hay un montón de gente que no tiene ningún vínculo con Cristo. Tenemos que pensar que en todo el globo terráqueo existe un montón de gente absolutamente atea, agnóstica, absolutamente, totalmente indiferente a Cristo. ¿Ya? No me estoy refiriendo a esas personas van directamente al infierno. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Salvación de que al alma le sea quitada la vida, salvación de la muerte del alma. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, fuera de Cristo, ¿eh? No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Entonces resulta que los musulmanes, los que abrazan la religión islámica, o la gente atea, comunista, gente que vive en la India, que tienen miles de dioses, politeístas, la religión hindú, los comunistas chinos, que son budistas, adoradores del dragón, no tienen nada que ver con Cristo ellos. Nada, no tienen parte con Cristo, ellos no quieren. ¿Qué más? En África, el continente de la macumba, el candomblé, el vudú, el santerío. Imaginemos que nosotros estamos cerca de los 8.000 millones de seres humanos, almas que están pisando este mundo. 8.000 millones. Ustedes sabían que el mundo musulmán, totalmente sin tener parte con Cristo, todo lo contrario, creen en Alá, Alá Akbar, son como 2.000 millones de seres humanos. 2.000 millones, más o menos, pueden ser más. Ya, son gran parte de la gente del camino ancho. Los chinos son 1.500 millones. Ellos están cero que ver con Cristo, ¿verdad? No, ellos son comunistas, ateos, o budistas, de Buda. Adoran al dragón, los que adoran al dragón. 1.500 millones más. Ahí tenemos 3.500 millones. Los indios, todos los indios son hinduistas, creen en el mantra, en la diosa de varias manos, adoran a las vacas sagradas, echan sus cuerpos al mar ahí en India, son diabólicos. 1.500 millones más. No tienen parte con Cristo ellos, porque ellos quieren eso. Ellos no quieren tener nada que ver con Cristo. Tienen otros dioses, otras religiones. Ahí tú tienes 1.500 millones más, o sea, ahí 6.000. 6.000. 2.000 musulmanes islámicos, 1.500 chinos, 1.500 indios. Ahí tienes 5.000. 5.000 millones de seres humanos. Sí, porque son 2.000 islámicos, 1.500 y 1.500 son 3.000, más 2.000 son 5.000. 5.000 seres humanos. Van quedando 3.000. Pero hoy hay que sumarle, por ejemplo, el continente negro, el continente africano. Suponte unos 1.000 millones más. 6.000. Van quedando 2.000 candidatos a ser cristianos. Cristianoides, digamos. Algo tengan que ver con Cristo. Entre ellos mi país, Chile. Mi país es cristiano. Por el catolicismo, digamos, gracias a Dios. Pero eso no significa de manera alguna que las personas estén caminando por el camino angosto. Que hayan sido salvas, ¿no? Pero supongamos, démosle esa cota, unos 2.000. De los 8.000 millones, 2.000 cristianos. Ya, de esos 2.000 cristianos, en eso tenemos que concentrarnos. La esperanza de que esas personas puedan irse al cielo. Hay algunos que no creen. Son cristianos, pero no creen. ¿Lo puedes creer?
Es como una contradicción. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano, sí. No, yo no soy musulmán, soy cristiano. No soy budista. Soy cristiano. Un día mis papás me llevaron ahí a la iglesia católica, me bautizaron con el agua, echaron agua por aspersión y sí, soy cristiano yo, sí. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Cristo lo salvó en la cruz? No creo en esas cosas. No, la Biblia fue escrita por hombres, yo no creo, ya. Esa persona va al infierno. Se aplica, a ver, ¿dónde lo podemos escribir acá? ¿Dónde se puede escribir? Acá. Y aquí esto es muy importante, ¿eh? Lo voy a destacar con morado. O con rojo mejor, con rojo. Con rojo, esta parte que está acá. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar Juan, el Evangelio de Juan, dice en Juan 3:18, y Marcos 16:16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer en Cristo. Juan 10:28, Cristo dijo antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y Cristo no miente. No, yo soy un mentiroso, usted también, pero Cristo no. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Él no miente. Y Él, que es la verdad, dijo, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos no morirán para siempre. Juan 10:28. Y eso que Él nos prometió, eso que nos dijo el Señor, yo le doy vida eterna a sus almas y sus cuerpos no morirán para siempre, lo consumó en la cruz. Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna a nuestras almas. Entonces, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, sí. ¿Usted cree que Cristo cuando murió por sus pecados le dio la salvación a su alma? ¿Lo salvó? No creo. Ya, esa persona, de frentón esa persona va al infierno. Juan 3:18. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Si Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, nos salvó de nosotros morir en nuestros pecados. Nos dio la vida eterna. El Evangelio, este es el Evangelio. Si Cristo en vez de mí, murió Él en vez de mí por los pecados de mí, me dio vida eterna, me dejó sin condena penal. Me dio la salvación de mi alma. Evangelio, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y fue sepultado su cuerpo, y ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Yo tengo que tener seguridad de que he sido salvado, pues si Cristo murió por mis pecados, no lo tengo que dudar, tengo que tener certeza y convicción de que cuando muera voy al cielo, por lo que Cristo hizo por mí. Entonces, en Marcos 16:16, el Señor dice, tocante al anuncio, al Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, y así nos salvó el alma. El que no crea en el Evangelio será condenado. Ya. Entonces, vamos a descartar a esos cristianos que dicen, sí, soy cristiano. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? No, nadie lo puede saber. ¿Cristo murió por sus pecados en la cruz? ¿Le salvó? Sí, pero no creo en eso yo. Ya, esa persona va al infierno. Directo al infierno. ¿Ya? El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. El que en él cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Va al infierno, condenado. Ahora, eso impide entrar, no creer. Somos todos pecadores. Todos somos pecadores y todos seremos pecadores hasta que nos muramos. Usted y yo. Parejito. Arrepentimiento incluye reconocer esto. Y Cristo advierte en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os reconocéis que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, todos van al infierno. Sí, porque si una persona piensa que él puede llegar a la sublimación moral, que él puede llegar a nunca más pecar, puede llegar a un momento en que él nunca más peque, él no va a entender la salvación consumada por Cristo. Y si no la entiende, menos la va a creer. Y el ser humano es salvo creyendo en la salvación de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Él fue cargado con los pecados que vamos a cometernos todos los seres humanos hasta que nos muramos. Porque todos los seres humanos vamos a pecar hasta que nos muramos.
para dejarnos incondenables nuestras almas. Si Él, en vez de nuestras almas, muere por causa de los pecados de nuestras almas que le fueron cargados a Él, entonces nosotros no podemos morir por nuestros pecados. Sería injusto. Sería totalmente injusto. Si mi hermano Mauricio está condenado a la muerte por un homicidio, está condenado a la muerte, y yo digo, señor juez, ¿puedo yo ponerme en vez de mi hermano Mauricio? Que usted deje liberado a mi hermano Mauricio y yo pago por él, mátenme a mí, fusílenme a mí, impútenme a mí los pecados de Mauricio. Y el juez le parece acepto. Dice, sí, me parece que es posible, sí, es acepto, es válido. Entonces yo me pongo en el pabellón de fusilamiento, ¿cierto? Me ponen una venda y quedo ahí yo, y los soldados vienen y ejecutan la pena, la condena penal. ¡Pah! Y yo muero. Entonces después vienen y toman a Mauricio y también lo matan. Eso sería injusto. Yo morí por Mauricio, por los pecados de él. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, no puedo yo ser condenado a la muerte por mis pecados, porque Cristo fue condenado a la muerte por mis pecados. Nadie paga dos veces por los mismos pecados, por los mismos delitos. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó el alma por sustitución, en obediencia al principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí dice, Dios está diciendo, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y Cristo está diciendo que si fuere algo de cierta especie, de cierta sustancia, que tiene que ser restituido, siempre será válida la restitución, la sustitución, si a cambio es puesto algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válido para Dios. Ojo por ojo. Leamos Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Es decir, si fuera un ojo, entonces por otro ojo. No es válido para Dios si fuera un diente por una pierna, por un ojo, por un brazo, por un pie. No es válido. Tiene que ser, si es algo de cierta especie, lo que tiene que ser sustituido, tendrá que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válido. Ojo, entonces por otro ojo. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida. Algo de cierta especie, de cierta sustancia, solamente para Dios será válida su sustitución si es sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, para Dios no es válido. No es acepto. Ojo, entonces por otro ojo. Si es un diente, entonces por otro diente. Si es un alma, entonces por otra alma. Alma por alma. Si no, no es válido. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz en Juan 10, versículos 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál vida? ¿La de su cuerpo o la de su alma? ¿Qué es lo que queda condenado en nosotros por pecar? Nuestra alma. ¿A qué vino Cristo? A salvar las almas. ¿Y cuál es el principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25? Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Para que no le sea quitada la vida al alma, entonces a tu alma le tiene que ser quitada la vida, por causa de los pecados de esta alma.
En 1 de Pedro 2:24 leemos, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados de nuestras almas en su cuerpo sobre el madero. Dándose cumplimiento a Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, los que vamos a cometer hasta que nos muramos. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestras almas, salvarlas de que nos sea quitada la vida al alma, salvarlas de la muerte. ¿Cómo le es quitada la vida al alma? Que tiene eternidad. El alma existirá eternamente. Cuando le es quitada la vida al cuerpo, el cuerpo deja de existir. Pero cuando le es quitada la vida al alma, muere el alma sigue existiendo. Pero ¿cómo sigue existiendo el alma a la cual le fue quitada la vida? Sigue existiendo desamparada para siempre. Todo el tiempo que el ser humano viva en este mundo, su alma tendrá el amparo de Dios. Es decir, por más que el ser humano se mantenga indiferente a Cristo, no queriendo saber nada de Cristo, en el último segundo antes de morir, si él dice, Señor, yo creo, Señor, ven en auxilio mío, Dios lo ampara. Por más que se mantuvo siempre indiferente a Cristo, puede ser un chino comunista, un musulmán, pero aquí es iluminado por el Evangelio, entiende lo que es el arrepentimiento para salvación, el reconocimiento de que va marchando al infierno, de que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte, de que jamás podrá evitar nunca más pecar, pero cree que Cristo murió por sus pecados y dice, Señor, creo. Entonces, Dios va en el amparo de esa persona. Dios ampara a la persona potencialmente que quiera ir a Él. Pero cuando la persona muera, aquí se quita el amparo para siempre. No hay más amparo de Dios. El alma seguirá existiendo absolutamente desamparada para siempre de Dios. Se quitó el amparo. No hay más amparo de Dios para el alma. Entonces, aquí podemos nosotros decir desamparo. Desamparo eterno. Eterno. Desamparo eterno. Muerte es separación. La muerte del cuerpo es cuando el alma se separa del cuerpo. ¿Ya? Dice respecto del alma, en un proverbio en la Biblia, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tu alma. Porque de él mana la vida, es decir, el alma es la que tiene la vida, no el cuerpo. Entonces, cuando el alma desampara el cuerpo pierde la vida, porque la vida está en el alma. Ahora, la muerte del alma es cuando Dios desampara el alma para siempre. Muerte del alma. El alma no puede volver a la vida una vez que experimente la muerte del alma. Pero el alma de Cristo sí puede. Cristo es la resurrección y la vida. Por eso Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, la vida de mi alma. Yo de mí mismo la pongo, mi vida, de mi alma. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre le dio un mandamiento al Señor que Él tenía que consumarlo. El Señor Jesús tenía que consumar este mandamiento que el Padre le dio. A ver, ¿se ve? ¿Cómo se ve? ¿Bien o no? La pantalla. ¿Cuál era el mandamiento que el Señor tenía que consumar? Tenía que completar este mandamiento, consumarlo, cumplirlo. Que Él, el Señor, pusiese la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Si hubiera muerte y pagaras vida por vida, Cristo vino a salvar nuestras almas por sustitución. Nosotros leemos en Génesis 1 que dice ahí, hagamos, dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces, nuestra alma es semejante al alma de Cristo. Por eso que Cristo, su alma, siendo semejante a la nuestra, es la persona válida para salvarnos. Es de la misma sustancia. Nuestra alma es de la misma sustancia que Cristo. Nosotros somos aliento de vida del Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos cómo Dios nos creó, a nosotros los seres humanos. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando sopló, fue el Espíritu Santo de Dios que sopló en la nariz de ese barro formado del polvo, aliento de vida. Sopló el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma. El espíritu y el alma. Nosotros, nuestras almas son el soplo de Dios, misma sustancia, misma especie.
Entonces vino Cristo a salvar las almas que Él creó, las vino a salvar todas, de que no fuese quitada la vida al alma, que no fuese quitado el amparo. Entonces cuando Cristo fue cargado con todos los pecados nuestros en su cuerpo, los de toda la humanidad, que se condenan con la muerte del alma, entonces la condena a la muerte del alma fue sobre Cristo, fue sobre su alma. Y a Cristo le fue quitada la vida de su alma, le fue quitada el estar unido eternamente al Padre. Recordemos que en Juan capítulo 14, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Había perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Una unidad eterna, eterna unidad. Esa eterna unidad se rompió en la cruz. Eso es muerte del alma. Pero recordemos que Cristo tiene el poder de volver a tomar su vida, la de su alma. Nosotros no tenemos ese poder. Cristo lo tiene. Si le es quitada la vida al alma, y el alma entra en el desamparo eterno, no puede volver a la vida. Pero si le es quitada la vida al alma de Cristo, Cristo sí puede volver a la vida. Puede volver a tomar su vida de su alma. Entonces por eso Cristo nos reemplaza en esta condena. Él nos reemplaza, Él es objeto de esta condena porque Él sí puede volver después de la muerte a la vida. Nosotros no, pero Cristo sí. Entonces, nosotros vemos que cuando Cristo, ¿cierto?, estaba en la cruz, leemos nosotros en Mateo capítulo 27, versículos 45 en adelante, dice, y desde la hora sexta, mediodía, en la cruz del Calvario, hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, todos los pecados de la raza humana fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo. Se oscureció todo el globo terráqueo. Y cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el Padre, que siempre había estado unido con el Hijo, lo desamparó. Separación, muerte del alma de Cristo. Entró en muerte el alma. El alma de Cristo entró en muerte, en separación. Y lo exclamó a gran voz el Señor, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparo, desconexión, desunión, separación. Lo que había sido eterno se rompió en la cruz. El alma de Cristo desamparada por el Padre, muerte. El alma de Cristo entró en muerte. Tremendo lo que sucedió con el Señor Jesucristo y con el Padre, porque el Padre tiene que haber sufrido infinitamente por haber desamparado a su Hijo. El Padre lo desamparó por causa de los pecados nuestros que estaban cargados en el cuerpo de Cristo. Eso es muerte. Si una persona no cree en esto, él va a ser desamparado eternamente. Él pagará como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Será desamparado eternamente, irá al infierno, al juicio para ser condenado al lago de fuego, al desamparo eterno. En el Salmo 22, leemos nosotros en el versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Había entrado en muerte eterna el Señor. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Las Escrituras, las profecías, Salmo 22, Isaías 53. Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La aflicción de su alma en la cruz. Su alma desamparada por el Padre. Eso es muerte para el alma, desamparo. Ahora, en Juan capítulo 19, Juan 19, versículo, siempre se me olvida, 28 al 30. Juan 19, 27. Si tú quieres, vamos a colocar estos versículos acá. Si tú los quieres anotar y leerlos para estudiarlo, tenemos Mateo capítulo 27, ¿cierto? Versículo 45 en adelante. Y tenemos Juan, perdón que dé la espalda, no hay otra forma de poder escribir en la pizarra sin darle espalda. Juan capítulo 19,
versículo 27 en adelante, ¿ya? En adelante. En Juan capítulo 19, vemos que toda la oscuridad en el globo terráqueo se disipó. Y el Señor, estando en la cruz, no le había sido quitada la vida a su cuerpo. O sea, Cristo estaba aún vivo físicamente. El Levítico 17 dice, la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él todavía, no le había sido quitada. Entonces, en Juan capítulo 19, versículo 27, yo diría del versículo 26 en adelante, el Señor ve a su madre, a María, y le dice el Señor, le dice, mujer, respecto al discípulo amado del Señor, que era Juan el apóstol Juan, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo al cual él amaba, a Juan, le dice, he ahí tu madre. Y dice, sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, siguió hablando el Señor, sabiendo que estaba todo consumado. Poner atención, no le había sido quitada la vida de su cuerpo físico al Señor, estaba con vida, de hecho estaba hablándole a María y a Juan. No le había sido quitada la vida de su cuerpo. Recordemos que Cristo vino a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas para que le fuese quitada la vida a su alma, entrar en muerte y luego volver a tomar la vida de su alma. Si no hubiese sido consumado eso, jamás Cristo habría pensado que estaba todo consumado. Es lógico. Entonces, el Señor dice en Juan capítulo 19, sabiendo el Señor que ya estaba todo consumado. Poner atención a eso. No le había sido quitada la vida a su cuerpo, pero algo le había sido quitado al Señor. La vida a su alma. Porque le había sido quitado la unión eterna del alma de Cristo al Padre. Eso le fue quitado, eso es muerte para el alma. Cuando le es quitada la vida al alma del ser humano, es eterno. Entrará en existencia eterna en estado de muerte, de desamparo eterno. No puede volver a la vida. Pero Cristo sí puede. Le fue quitada la vida al alma de Cristo. Recordemos que el Padre le había encomendado a Cristo poner la vida de su alma para entrar en muerte por nuestros pecados, pero luego volverla a tomar. Volverla a tomar. Cristo tenía que consumar eso, volver a tomar su vida, porque eso le encomendó al Padre. Juan capítulo 10. ¿Dónde lo puedo escribir esto? Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas, porque Cristo vino a salvar nuestras almas por sustitución, para Él experimentar la muerte de su alma por causa de nuestros pecados, el desamparo, ¿ya? La separación respecto del Padre, pero para luego volver a tomar la vida de su alma. Eso es lo que tenía que consumar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Si no hubiese vuelto a tomar su vida el Señor, si Cristo no hubiese vuelto a tomar la vida de su alma para estar unido al Padre, volver a tomar su vida, volver a la vida, jamás Cristo habría pensado que estaba todo consumado. Y resulta que en Juan 19, versículo 26, 27 y 28, cuando el Señor se disipa la oscuridad, se disipó la oscuridad, ve a María y le dice, he ahí tu hijo, y al discípulo que él amaba le dice, he ahí tu madre, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. ¿Qué es lo que estaba todo consumado? 3 cosas. 1, la muerte eterna. La muerte eterna consumada por Cristo. Él volvió a poner su vida. Le puso fin a la muerte eterna para nuestras almas.
en desmedro de nuestras almas. 2, el Señor Jesucristo nos había dicho antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna y sus cuerpos no perecerán para siempre, ¿verdad? Juan 10:28. Eso consumado, totalmente cumplido. Y algo más, eso es lo segundo, ¿cierto? Lo tercero, el Padre le había encomendado una misión. El Padre Celestial le encomendó a su Hijo poner la vida de su alma, en sustitución de nuestras almas para Cristo, por causa de los pecados de nuestras almas que le fueron puestos en su cuerpo, ser condenado a la muerte de su alma, para luego Cristo volver a tomar su vida, la de su alma. Eso tenía que consumar, y eso consumó. 3 cosas que fueron consumadas. La muerte eterna la experimentó Cristo. La salvación de nuestras almas, la vida eterna, y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, Juan 10:28. Y Juan 10, versículos 17 y 18. Volver a tomar su vida. Eso lo consumó. Entonces cuando Cristo, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, ya nos había salvado el alma, por sustitución de condena penal. Cristo es el único que podía volver a tomar su vida, la de su alma, y lo hizo. Por eso que nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante, a ver si puedo leerlo. Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, versículo 28 de Juan 19, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos, los soldados romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai, finish. Y entregó su espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahí nos salvó el alma el Señor. Todo consumado. Todo consumado, Padre. Padre Celestial, lo que usted me encomendó, lo he cumplido. Lo he acabado completamente en la misión que usted me dio, Señor. He salvado todas las almas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que condena hoy? Habiendo Cristo salvado todas las almas. Salvado de que nosotros por pecar fuésemos condenados. No creer. Eso es lo que condena, no creer. O creer, pero exento de fe, que es otra manera de no creer. No mezclar nuestro creer con fe. Dice Hebreos 4, ¿verdad? Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ahí está la diferencia entre ellos, entre nosotros y ellos. Que ellos oyeron el Evangelio, lo creyeron, pero exento de fe. Que es otra manera de no creer. O sea, uno puede no creer, ¿cierto? Yo no creo. No creo que cuando Cristo murió por mis pecados me dio vida eterna y que yo a todo evento me voy al cielo. No, eso no lo creo. Mire que yo ahora puedo pecar todo lo que quiere y igual me voy al cielo. No creo. No creo. Está el segundo grupo. Yo creo, sí creo. Yo creo que cuando peco yo no voy al infierno porque Cristo murió por mis pecados. Si yo creo que me salvó el Señor. No, si yo soy cristiano. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, pues si yo no persevero, entonces no. Porque dice Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, pero eso lo está diciendo el Señor en Mateo 24 en relación a la tribulación que se va a venir sobre el mundo. Ahora la salvación no es por perseverar, es por arrepentirse, reconocerse lo que uno será hasta que se muere, un pecador, reconocer que sin Cristo el alma está condenada irremediablemente a la muerte, que uno está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo porque reconocimiento de estos 3 estados. El estado espiritual, moral y judicial.
el estado espiritual, muerto por haber pecado. Y los muertos van al infierno. Moralmente corrompido, hay una ley del pecado que está en los miembros del cuerpo. ¿Pecaremos siendo condenados o pecaremos siendo salvos? Y el alma está condenada a la muerte. Y para poder ser salva el alma tiene que creer en el Evangelio. Esos son los tres estados en que el hombre tiene que reconocerlos para poder ser salvo. Porque si una persona nunca reconoce en su vida, jamás, que va a pecar hasta que se muera, él va a decir, bueno, yo sí soy pecador, pero yo puedo, con la ayuda de Dios, llegar a un momento de nunca más pecar. ¿Eso qué significa? Significa que él no va a entender la salvación consumada por Cristo en la cruz. La salvación consumada por Cristo es por sustitución del alma. ¿Y por qué tuvo que sustituirnos nuestras almas todo el tiempo que vivan en el cuerpo? Porque todo